hay que aprender un poquito a pelear. Tenemos que aprender a pelear. Pero no contra personas, no contra individuos. Porque hay una batalla espiritual que tenemos que pelear. Mañana, 2 de febrero, las playas se van a llenar. Mire qué tan popular es esto y quiero leer un pasaje bíblico y después quiero comentar y traje una porción de lo que escribió el diario El País en el día de ayer. Efesios capítulo 6, versículo 11 dicen: pónganse toda la armadura de Dios para poderse mantener firmes contra las estrategias del diablo. Esa es nuestra lucha. Hay que mantenernos firmes en nuestra fe, firmes en nuestras esperanzas, firmes en nuestras expectativas. Pero como les estaba comentando, mañana la playa del Cerro, la playa Ramírez en su máxima expresión. Esta semana un estudiante de Nueva York está en la casa de mis padres y había llegado y justo fui a visitarlos. Y lo primero que dijo es: el 2 quiero ir a la playa Ramírez. Hay una fiesta ahí. Hay algo especial que hay en ese lugar y yo quiero ir ahí. ¿Sí? Eso es lo que pasa a nivel internacional y cómo este evento ha marcado y se está expandiendo. Fíjate, y quiero leer literalmente, esto lo copié de lo que dice el diario El País, hablando de la festividad de Imanjá. La festividad del culto afrobandista que reúne a miles de personas en la playa de Montevideo para rendir ofrendas y venerar a la Reina del Mar. Durante su celebración, los fieles se acercan a las costas al atardecer con referencias blancas y celestes y dan sus ofrendas a la Madre de los Orishá, según señala la tradición que cita la Intendencia de Montevideo. De acuerdo con la religión, los orishá son entidades intermedias vinculadas a las fuerzas naturales entre los seres humanos y el Supremo. Los orishá son divinidades creadas por el Dios Supremo Oladumare, no sé cómo se pronuncia, si alguien lo sabe me lo dice, no lo tengo claro, y cada uno representa una manifestación de la naturaleza. La primera ceremonia pública de Imanjá en 1974 contó con presencia especial. Una guardia de policías y efectivos de la Marina que se apostaron en la rambla de la playa Ramírez mientras duró el rito. Los asistentes tal vez llegaron, ¿a cuántos? 300. Y eran todos fieles, nadie se animaba a curiosear demasiado en aquellos años, relató al País Constantino Gayol, de 71 años, que fue el organizador de esa fiesta. ¿Sí? 1974, en poco menos de un siglo, esa fiesta se ha popularizado. En el 74, si después yo hice un compendio, ¿no? Buscás un poco más, la policía los detuvo, no los dejaban entrar a la playa. Hoy, si vas mañana a la playa Ramírez, te van a querer vender ofrendas, barquitos, velas, va a estar todo tomado de gente, como decía así, de túnicas blancas con celestes que van a ofrendar, obviamente buscando un beneficio, y lo que no saben, porque uno compara esto con lo que eran los dioses politeístas de las mitologías griegas o romanas, y es básicamente lo mismo. Le cambiamos el nombre, le ponemos un nombre más africano, pero en esencia es lo mismo. Y lamentablemente condicionan nuestro país y lamentablemente condicionan nuestra ciudad. ¿Sí? Ahora nosotros nos quedamos cruzados y mañana nos levantamos, vamos a nuestros quehaceres y nada más. No, mi hermano. Tenemos que aprender que si el mundo de las tinieblas está operando cosas
para ligar y para que cada vez vaya más gente a esto, nosotros tenemos que estar en pie de guerra. Ese pie de guerra, como les dije al principio, lo va a expresar esta escritura en Efesios capítulo 6, versículo 12, claramente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha no es con el que vaya a hacer el rito, nuestra lucha no es con el que se ponga la vestidura blanca o celeste, nosotros luchamos en una esfera espiritual. Y todo lo que se conquista en el mundo espiritual después se refleja en el mundo material. Si las tinieblas ganan, la luz retrocede. Y si la luz avanza, las tinieblas retroceden. Por eso, mi hermano, no salga mañana y cuando vea a alguno con traje blanco le agarre las mechas y lo revolee. Ni ninguno de nosotros vea a un hombre y cierre el puño y le empiece a dar. Eso no es bíblico, mi hermano. Porque nuestra pelea no es contra esa persona, sino contra lo que se mueve de atrás. A alguien le gustó lo de las mechas, me parece. A María le encantó eso de, sí, se ríe María. Pero es cierto, hay gente que se lo toma literal esta lucha y empieza a golpear cuando nuestra lucha la peleamos en el mundo espiritual. El apóstol Pablo entiende de lo que es la batalla espiritual. Y hoy yo voy a hablar de lo más básico y simple. Capaz que en otros domingos hablo un poquito más. Me explayo sobre otra. Pero, ¿qué es lo primero que tengo y que todos hacen cuando van a la batalla? Ponerse una armadura. Ponerse una vestimenta. Vos ves a toda la gente que trabaja en el ejército, no lo vemos de vaquerito, ramerita roja, gorrito, para atrás, no. Cuando van a entrenar se ponen sus camuflados, se ponen su casco y entrenan por si hay una guerra. Entonces nosotros tenemos que aprender de esto. Porque el apóstol Pablo nos escribe en Efesios capítulo 6, versículo 13, pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Necesito una armadura de Dios. Una armadura que tenga que ver con cosas que Dios nos da y nos equipa para poder pelear en el mundo espiritual. Dios no nos ha dejado desamparados, sino que nos ha dado los elementos que nosotros necesitamos y que mañana más que nunca los tenemos que poner. Así que tengo a la venta hoy todo disfraces del Imperio Romano para que puedan ponerse mañana. No se trata de eso. El apóstol Pablo vive en el Imperio Romano y era el ejército más gobernante, entonces hace un paralelismo entre lo que vestían los romanos y lo que nosotros necesitamos. Imagínate Gabriel Leone mañana con el casco, con el cosito rojo acá caminando, estoy peleando espiritualmente, fotito en Instagram. Por la Rambla, sí, y no me paren, ¿sí? Pero tenemos que mantenernos firmes. Dice el versículo 14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. El cinturón era un elemento muy importante, porque dentro del cinturón iba la espada. Pero lo primero que el apóstol Pablo nos va a dar son elementos de defensas. Una coraza, como ustedes si ven por ahí, protege ¿qué? El corazón. Protege los órganos más vitales, corazón, pulmones. ¿Sí? Por eso tenemos que tener ¿qué? La justicia de Dios. Ser justos delante de Dios. ¿Sí? Y dice, y pónganse en el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad se llama Jesús. La verdad es Jesús. Y no importa si mañana te encontrás y te levantás y en la puerta de tu casa aparece un trabajo, no le tengas miedo.
Si mañana vas o pasás por ahí y te llega algo que fue ofrendado, no le tengas miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Lo que sí tenés que estar es preparado. Lo que sí tenés que saber es que tenés que ponerte esta armadura de ponerte el cinturón de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, ella es inmutable, ella siempre nos habla de lo que necesitamos. La coraza de justicia protege nuestro corazón. Porque cuando el corazón se corrompe y uno decidió en el corazón, ya no hay nada. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el corazón es engañoso. Es engañoso. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ok, tenemos que ponernos un cinturón que nos apriete, la espada que nos sostenga y después proteger nuestro corazón. Porque el enemigo siempre susurra cosas. O las vas a escuchar por ahí. Y te van a atesorar en la cabeza y van a hacer nido y después esos no lo parás más. Por eso hay que ponerse esa coraza. Sigue diciendo Efesios capítulo 6, versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Los calzados que usaban los romanos para la guerra eran más parecidos a los campeones que corren los que corren, valga la redundancia de palabras, o tapones de fútbol, pero en realidad ellos le ponían clavos sobre la suela. ¿Para qué? Para que en el medio de la batalla no retrocedieran, no se resbalaran, sino que se pudieran mantener firmes. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo que nos tenemos que poner? ¿Sobre qué nos sostenemos? Sobre la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. ¿La buena noticia qué es? Dios me perdonó, Dios me limpió y Dios me ha dado una nueva vida. Y en eso me tengo que parar, en eso me tengo que sostener. En eso hace que no retroceda y no mire hacia atrás. Porque una de las cosas que tenía el ejército romano es que ellos cerraban fila y se mantenían, y venían los embates de los enemigos y ellos mantenían su posición con toda la armadura que ellos tenían, y nadie podía retroceder, porque donde se había un franco, por ahí entraba el enemigo. Nosotros somos igual. Un lugar que le demos algo al enemigo, el enemigo se va a filtrar. ¿Y cuál es la intención del enemigo? ¿Sabe lo que dice la Biblia? El enemigo anda como león rugiente, queriendo ¿qué? ¿Devorar qué? Nuestra fe, nuestra convicción, nuestras certezas. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar parados ¿sobre qué? Sobre el Evangelio. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice, ok, si vos no tenés y no te parás sobre el Evangelio, te parás sobre tus sentimientos, te parás sobre tus emociones, hoy toco el cielo con mis manos, mañana bajé al infierno. ¿Y eso qué me hace? Una persona inconstante o inestable. Cuando yo me pongo parado sobre el Evangelio y entiendo que yo soy un hijo de Dios, que los ojos de Dios están sobre mi vida y que Él me ha transformado en su templo porque ha enviado su Espíritu Santo a vivir en mí, entiendo que puedo enfrentar cualquier cosa. Pero conozco mucha gente que mañana va a tener miedo de salir a la calle y te va a decir, ay, tené cuidado porque algo malo va a pasar, hoy están haciendo trabajo por todos lados. No, mi hermano. No digo que nos descuidemos espiritualmente, pero lo que sí digo es que no tengamos miedo, porque Jesús venció al enemigo, porque Jesús lo derrotó, ¿sí? Además de eso, dice el versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Una de las cosas que hacía el enemigo, tiraban muchísimas flechas sobre donde estaba el campo de los romanos
para que se incendiaran, para que los mataran. Pero ¿qué era lo que hacían los romanos? Ponían un escudo al lado de otro, de frente y por arriba, y eso los protegía. ¿Sí? Y el enemigo que nos manda, flechas. ¿Cómo son las flechas que manda el enemigo? Pensamientos que corren de repente. Pensamientos que no traen bendición o que están en contra de la palabra de Dios. A todos nos pasa. El tema es ¿qué hago con ese pensamiento? ¿Lo dejo pasar o lo dejo atesorarse y empieza a crecer y empieza a germinar y el día que quiero acordar ya es demasiado grande? Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, el enemigo nos larga flechas. ¿Y con qué yo las puedo detener? Con la fe. Gabriel decía hace unos instantes cuando estaba cantando, ay, ¿cómo era que dijiste? Que te habían dicho de que vos no ibas a llegar a nada, que ibas a ser un buscavida por ahí sin nada. Y hoy para la gloria de Dios, Dios lo ha bendecido y ha recorrido diferentes naciones. No estoy mintiendo, ¿verdad, Gabriel? De muchas que va a recorrer más. ¿Sí? Mucha gente te va a decir, vos no servís para nada. Naciste en un lugar donde las condiciones no son las idóneas para que vos salgas adelante. Esas son todas mentiras que el enemigo usa en nuestra mente. ¿Para qué? Para detenernos. La fe, sin embargo, ¿qué dice? Yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Soy bendecido porque Dios está conmigo. Eso es fe. Fe es ¿qué? Certezas, convicciones de cosas que hoy no están, pero que sí van a llegar. Fe es estar convencido. Esforzarnos, sí, las cosas no vienen de arriba. Esforzarnos, dar nuestro mejor esfuerzo, dar nuestros estudios, nuestras ganas para salir adelante, cierto. En nuestro trabajo ser los mejores, cierto. Pero detrás de eso está la bendición de Dios. No importa cuántas cosas escuches, porque el enemigo que tira las flechas, ¿para qué? ¿Destruir qué? Las expectativas de crecimiento, las expectativas de avanzar, las expectativas de mejorar. Y la fe, contrariamente, ¿qué hace? Mirar hacia adelante con certeza de que Dios me acompaña, de que Dios me bendice, de que Dios está con nosotros. Por eso necesito ¿qué? Un escudo. Un escudo que nos sostenga. Hoy, claro, hoy no se pelea con escudos. Escudos de este tipo que estamos viendo. Los escudos son misiles que cubren determinados territorios. Hoy se ganan las peleas con tecnología. Pero el apóstol Pablo cuando escribe esto está pensando ¿en qué? En un soldado romano. En un soldado que quiere hacer algo para conquistar y alcanzar. Hasta ahora, todos estos elementos que son de protección. De protección. Fíjate, Efesios capítulo 6, versículo 17, dice, pónganse la salvación como casco. ¿De qué protege el casco? La mente, la cabeza. ¿Sí? Ahí me tenté, veo a Leone caminando por Malví con el casco rojo mañana. Imagínenselo, sí. O Facundo yendo a trabajar ahí en el trabajo con el casco romano, ahí, te daría bien, ¿no? Pero sí tenemos que ponernos un casco para proteger nuestros pensamientos. Porque todas esas flechas del enemigo y nuestra batalla personal, ¿sabe dónde la peleamos? En la mente. En la mente yo le decido creerle a Dios o no. Yo decido escuchar a las personas que me hablan mal y dicen cosas negativas sobre mí y las acepto o no. Por eso el apóstol dice, ponete el casco de la salvación. ¿Por qué de la salvación? Porque la salvación, a no ser que hagamos algo malo, no se pierde. Tenemos que proteger nuestros pensamientos. Para proteger nuestros pensamientos tenemos que cuidar que lo que vemos, lo que oímos. Porque si yo veo cosas malas, ¿eso qué va a hacer en mis pensamientos?
atesorar. Si yo veo las 1000 formas de robar un banco, tarde o temprano que voy a pensar en cómo robar un banco. Pero si yo veo o leo libros como Cómo crecer mi vida espiritual en un año, ahí vos decís, wow, tarde o temprano voy a crecer. Por eso es importante lo que miro, porque no todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Cada uno sabe, y eso es muy personal, porque lo que a mí me hace mal, capaz que a Vanessa no le hace mal. Es personal. Y lo que a Valeria le haga mal, a Facundo no le va a hacer nada, porque es personal. De verdad, yo muchos años toqué con bandas, hacía sonidos a gente que fue medianamente conocida. Todos te puedo garantizar, consumían alguna sustancia. A mí no me afecta, pasaron por delante mío todo lo que te puedas imaginar y yo no tocaba nada y no lo toqué, aunque estaba en medio de Brasil y corría todo y no pasaba nada. Porque no me afecta. A otra persona le puede afectar mucho. Pero yo tengo otras debilidades que sí me afectan y me tengo que cuidar. Todos somos diferentes. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Porque si yo hago lo malo, pierdo mi salvación. Por eso dice, pónganse en el casco de la salvación, porque eso nos hace pensar, ¿esto a Dios le agrada o no? Capaz que te trae una satisfacción momentánea. Me robé del trabajo 4.000 pesos, mañana me voy a comer un asadito. Momentáneamente la vas a pasar bárbaro. Pero eso no trae bendición. ¿Sí? Hasta ahora lo que hemos visto tiene que ver con un escudo, tiene que ver con unas sandalias, tiene que ver con un cinturón, tiene que ver con una coraza. Y todos estos elementos son elementos ¿de qué? De defensa. Y no hay ninguna batalla que se gane si no hay ataque. Con defensa uno puede permanecer en el lugar, uno puede sobrevivir, pero no se gana si no logramos el ataque. Por eso el apóstol nos dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y si me refiero a la tentación de Jesús, ustedes saben que Jesús fue tentado 3 veces. ¿Y con qué venció al enemigo? Con la palabra. Escrito está, no tentarás a tu Dios. Escrito está, la palabra hace que el enemigo retroceda. El nombre de Jesús tiene poder. Pero si yo me dan una espada y no la aprendo a manejar, solo sirve para cortar el asado. Pero cuando tengo el conocimiento de la palabra de Dios, puedo enfrentarme a lo que sea del mundo espiritual porque yo voy a salir victorioso. Pero si no tengo conocimiento, el enemigo, una de las tentaciones que a Jesús le hace ¿con qué? Con la misma palabra de Dios, porque el enemigo la conoce. Y te la va a cambiar ¿para qué? Para derrotarte. Pero cuando yo entiendo la palabra de Dios y esa palabra toma una vida, porque acá dice, tomen la espada del Espíritu. Y siempre le digo lo mismo, cuando la Biblia habla de Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. No está hablando del espíritu humano, ni del espíritu que se puede mover en las Escrituras. Así que está diciendo, ok, vos tenés que tener el conocimiento y Dios te va a guiar a usar la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es lo elemental que tenemos para poder pelear en el mundo espiritual. Esto es lo más básico, esto es lo más simple. Pero si yo no aprendo las simples, no puedo ir a cosas más grandes. Yo no puedo resolver una ecuación de segundo grado si no sé sumar y restar.
Es imposible. En el mundo espiritual es la misma esencia. Si yo no aprendo esto tan básico, no puedo entrar en guerra espiritual profunda. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay gente que se mete en cosas mucho más profundas, de batallas espirituales, sin el conocimiento básico. Y entonces su vida después, ¿qué? El enemigo lo da vuelta como una media. Por no tener conocimiento. Y se enfrentan igual, se paran frente a un lugar donde están haciendo trabajo y le dicen el nombre de Jesús, te reprenda, y su vida está mal. Y el enemigo se filtra. Por eso cuidemos. Tenemos que aprender cómo pelear espiritualmente para que las tinieblas retrocedan. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 nos dice el mismo apóstol Pablo: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La cruz tiene ese poder de recordarle al enemigo que él ha sido vencido ahí. Uno puede perder batallas una y otra vez, pero hay algo que tengo que apropiarme y es la guerra la tengo ganada. No por mí, sino por lo que dice acá. Los publicó, su victoria fue sobre ellos en la cruz. La cruz, símbolo de maldición y símbolo de nuestra victoria. Símbolo de muerte, pero para nosotros de muerte a resurrección. ¿Sí? Símbolo de esperanza. Porque ese Jesús que murió y resucitó, dice la palabra de Dios, que ese mismo Espíritu Santo que obró en él para resucitarlo de entre los muertos, operará en nosotros. Para levantarnos. Por eso, mi hermano, uno tiene que aprender a cuidar su vida. A cuidar su vida. Porque después andamos por ahí, las cosas no ruedan como queremos. Y yo sé que hay momentos de pruebas, hay momentos de dificultad. Pero si nuestra vida espiritual no está bien, es como un ejército que se abren y quedan flancos y el enemigo, ¿sabe qué? Entra y sale como un perico por su casa. Por eso hay que cuidar nuestra vida espiritual. Aunque parezca algo, Dios me perdona, Dios me cuida, Dios me da una nueva oportunidad. Sí, es cierto, yo lo creo. Pero detrás de cada caída siempre hay una consecuencia. Un golpe, una quebradura, algo te afecta. Dios te levanta, sí. Los huesos quebrados se sanan, sí. Hasta que vienen los días de humedad y te acordás que ahí hay una quebradura. Siempre hay una consecuencia. Porque disfrutamos del Evangelio, tenemos acceso a Dios, pero hay que cuidar nuestra vida espiritual. Hay que cuidarla. El apóstol Pablo decía, cuido mi salvación con temor y temblor. Porque es algo importante. Si algo no lo valoramos, no lo cuidamos. A mí se me rompe una guitarra, me pongo a llorar y sabe mi esposa que de donde no pueda voy a sacar plata y le voy a arreglar si es que tiene arreglo. Gracias a Dios la que se me rompió la pude arreglar. Porque me importa. Se me rompe un par de championes que hace tiempo que los tengo, lo dejo en la volqueta y ya está. Ya está. ¿Qué cuidamos en nuestras vidas? Lo que valoramos. Lo que no valoramos, no pasa nada. No nos afecta. Ya está. Cuando me importa mi vida espiritual, yo la cuido. ¿Cómo la cuido? Orando, leyendo la Biblia, viniendo a congregarme. Cuando realmente es importante. Si no es importante, me voy a ver a Progreso y soy feliz.
o te vas a ver una película o lo que fuere, porque no es importante. Cuando es importante se cuida. Aprendamos a cuidar nuestra vida espiritual, porque eso refleja la importancia que le damos. Y Dios y el mundo de las tinieblas lo sabe perfectamente. A mí me engaña. Pregunto a cualquiera de ustedes, ¿leíste la Biblia toda la semana, 3 capítulos? Y capaz que acá en el momento, y sí, para no quedar mal. Pero Dios lo sabe. Y el enemigo también, porque tiene un ejército alrededor que nos está controlando y mirando. Y con eso nos acusa. Nos acusa. Entonces, valoremos nuestra salvación. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para que peleemos en el mundo espiritual. Pero si yo no lo valoro, si yo no lo cuido, tarde o temprano se estropea y se pierde. Yo no vine a señalar a nadie. Cada uno sabe, somos, sin ser Mateo, que ya está bastante grandecito desde que lo conocí, somos todos grandes y sabemos lo que tenemos que hacer. Y todos sabemos lo que hacemos delante de Dios. Y cuánto lo valoramos. Y cuán importante es para nosotros. Si realmente valorás tu espiritualidad, cuídala. Ponete la armadura, salí mañana a caminar con la armadura romana, pasá por un alquiler de traje, te la ponés y salís. Pero si no, tomá los conceptos. Ok, tengo que cuidar mi salvación, tengo que cuidar mi fe con el escudo. Ponete esas armaduras. Tengo que cuidar mi cabeza con un casco de la salvación. Tengo que cuidar mi vida espiritual. Para que el enemigo no te agarre y te sopapee un poco. Y después venimos como destruidos. Por eso en esta hora yo te invito a cerrar los ojos. Para que te conectes con Dios. El cerrar los ojos no te hace más espiritual. El cerrar los ojos lo que hace es que no te distraigas. Amado Dios, en tu presencia hemos estado desde el primer momento. Y en esta hora, Señor, tú nos das herramientas para proteger nuestra vida espiritual y para ganar nuestras batallas. Hay un mundo de las tinieblas que nos va a susurrar todas nuestras derrotas, todos nuestros defectos, todas nuestras equivocaciones para hacernos desmoralizar, caer, para que pierdamos el punto donde estamos parados, para que retrocedamos. Pero si yo me pongo los calzados de la paz, que proviene, como dice la Escritura, del Evangelio. Señor, si yo me pongo un cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, Dios. Si yo me pongo, Dios mío, el escudo de la fe, si yo me pongo el casco de la salvación y tomo tu espada de tu palabra, la victoria está garantizada, Señor. Porque en la cruz del Calvario la exhibiste y la publicaste. Señor, ayúdanos, enamóranos de ti. Enamóranos cada día más, porque cuando estamos enamorados de ti, cuidamos nuestra salvación. Cuando para nosotros estamos enamorados de ti, Dios mío, lo valoramos en gran manera. Si no, Señor, lentamente se va apagando y como agua entre los dedos se nos va yendo. La pasión por ti, el anhelo de estar contigo. Señor, ayúdanos. Porque todo pelea para que nosotros dejemos el camino de la fe. Pelea el mundo espiritual, pelea nuestra carne, para que entonces nosotros abandonemos nuestra fe. Pero cuando yo me pongo la armadura puedo salir a pelear y a conquistar cosas, a ganar batallas, a alcanzar, Dios mío, cosas que ni siquiera nos estamos imaginando, pero que tú nos ayudas y nos bendices. Dios, que salgamos con esa convicción
de que tengo las herramientas mañana para enfrentar lo que sea del mundo espiritual que me hagan, un trabajo, una foto pinchada, lo que fuera que nos encontremos, somos más que vencedores por ti, Dios. Somos más ganadores por ti, Señor. Dios, tú eres nuestro cuidador, nuestro guardador. Señor, y que en esta semana y hoy y mañana levantemos un clamor por misericordia para nuestra nación. No sea, Señor, que cada día vayan más uruguayos a la playa a llevar ofrendas, Dios, a una diosa que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies, no camina, Dios. Y nosotros, Dios, tenemos un Dios vivo, un Dios que nos acompaña, que lo valoremos y lo cuidemos, Dios, la relación que tenemos contigo. Señor, en el nombre de Jesús, que así sea, Dios mío. Amén y amén. Que Dios te guarde, Dios te bendiga.